Hoy quiero hablar un poco en relación a una cita bíblica que tiene que ver con la acción de un hijo, que tiene que ver con los hechos que evidencian realmente quiénes somos y que ellos pesan mucho más que las palabras. A veces las expresiones no van en línea con lo que decimos y creo que es hora de poder alinear palabras y acciones y de esta forma dar una sola posición, una sola cara al mundo. Quiero hablar hoy de esta cita donde trata sobre el siervo fiel e inútil. Ese es el tema de hoy, el siervo fiel e inútil. Y vamos a estarlo desarrollando en Lucas capítulo 17, versículos 7 al 10. Cuando vemos esta cita bíblica, ¿no? Vemos cómo el Señor establece puntos importantes en relación a lo que es el servicio, lo que es servir a nuestro Padre. Parte de un siervo que llega y empieza a establecer una serie de puntos allí importantes. Y dice: ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. Poder hacer lo que el Señor demanda es una deuda, más bien. Es un compromiso con el Señor que se tiene que evidenciar a través de actos que reflejen nuestro compromiso y nuestra responsabilidad con el Padre. Servir al Señor no puede ser un momento, no puede ser una ocasión en la cual nos sentimos motivados a hacer algo. Servir al Señor no está dentro de una esfera, una atmósfera en la cual nos sentimos con la disposición de poder hacer algo en favor, sino que el servicio o servir, y en este sentido los hijos, tiene que ir en línea más bien con un estilo de vida que exprese o que refleje realmente lo que nosotros somos. Servir o hacer simplemente lo que el Padre nos pide que hagamos, simplemente dice la Escritura: siervo inútil somos, porque hicimos lo que debíamos hacer. No hemos hecho nada más ni nada menos. No es algo sobrenatural. Simplemente nos apegamos en obedecerle y seguirle. Poder caminar conforme a lo que el Padre demanda es una senda basada en la disciplina. Es poder hacer lo que debemos, más no lo que queremos. A veces son más las cosas que queremos que las que debemos, y las dos entran en conflictos cuando se tiene que tomar una decisión. Poder hacer las cosas como el Padre demanda, pero por el otro lado, tener un alma que también quiere ciertas cosas y ver a cuál obedecemos, a veces es fuerte para algunas personas. Pero para aquellos que podemos deponer la actitud del alma para servir al Señor y hacer lo que el Padre demanda, es precisamente hacer lo que se debe por encima de lo que se quiere. Y eso se debe transformar en estilo de vida y que se expresa, se refleja en algo que se llama disciplina. Para nosotros es fácil poder servir al Señor en lo que nos gusta, poder hacer cosas que nos agradan. Pero a veces hacer algo que no necesariamente va en línea con lo que yo más quiero, con lo que más me motiva, a veces es difícil, a veces fuerte para muchas personas. Pero, ¿quién ha dicho que servir al Señor siempre va a ser dentro del marco de lo que yo quiero, lo que yo deseo o lo que yo espero? A veces debemos pasar por etapas, momentos en los cuales debemos servir en un área en la cual a lo mejor no es la que más nos agrade, con la que más nos sentimos identificados, pero de alguna forma
es importante pasar por ello para vivir o experimentar ciertas cosas en nuestra vida que nos van a ayudar a crecer, a madurar, a ver las cosas desde otra óptica, porque a lo mejor no las vemos muy bien. Y esa etapa nos va a ayudar a poder despertar o abrir los ojos a muchas verdades. Poder tener claridad en lo que representa, lo que vale el servicio para nosotros es muy importante. Si nosotros aprendemos a ser fieles en lo poco, dice la palabra, en lo mucho el Señor nos coloca. Pero a veces esperamos más bien lo mucho. Esperamos a veces hacer cosas grandes sin quemar etapas donde las pequeñas puedan cumplirse a cabalidad. A veces detalles o cosas insignificantes para algunas personas, el Señor las coloca por ser precisamente ciertos detalles, pero que tienen un gran valor, una gran importancia, y que también debemos tomarla en cuenta, que no podemos obviar. El más grande enemigo del hombre es la ignorancia de sí mismo. No existe nada más frustrante que el hecho de no saber qué hacer con aquello que tenemos. Es muy debilitante poseer algo, pero no saber para qué sirve o cómo usarlo. Aún más frecuente en tener una tarea que realizar y no saber cómo hacerla. Qué difícil poder tener a la disposición tantos recursos del reino y no saber cómo emplearlos o no saber cómo usarlos. Es muy complicado a veces, muy complejo poder querer servir sin tener las herramientas, pero a veces es más difícil tener las herramientas y no saber cómo operar en ellas. De allí la importancia o la relevancia que tiene siempre estar alineado con nuestro Padre a través de la oración, a través del estudio, para conocer no solamente quiénes somos, sino también qué tenemos, porque eso nos ayuda, nos capacita a hacer uso apropiado de todos los recursos que el Padre ha establecido para sus hijos y que están a la disposición para poder representarlo de forma íntegra, de forma justa, de forma digna. Recordemos lo que dice el Salmo 15. ¿Quién es el que habitará en tu monte santo? Y habla del limpio de manos, habla del que anda en integridad y justicia. Y empieza a hablar de una serie de características que son importantes, que son necesarias conocer, tomar en consideración y poderlas desarrollar para el provecho del reino en este sentido como representantes que somos, pero al final los beneficiados somos nosotros, porque la obediencia siempre trae como resultado bendición. Proverbios 13, versículo 1, nos dice el Señor de la siguiente manera. Proverbios 13, versículo 1. Aquí podemos ver la diferencia, ¿no?, entre el burlador y el sabio. El sabio siempre recibe un consejo. No hay nada mejor que un consejo. Un consejo a tiempo nos evita muchos malos ratos, nos evita muchos momentos difíciles, nos evita pasar por problemas o circunstancias que nos dejen heridas profundas, cicatrices que nunca van a poder quitarse. Cuando nosotros aprendemos a oír la voz de nuestro Padre Celestial, directamente o a través de hombres, mujeres que Él utiliza para poder mostrarnos en su voluntad, siempre un consejo nos va a ayudar a direccionarnos, un consejo siempre nos va a ayudar a tener claridad de ciertas cosas que a lo mejor por la circunstancia que estamos pasando no vemos muy bien el panorama, no vemos muy bien lo que está sucediendo, no estamos apercibidos de la realidad de ese momento. Pero cuando nosotros recibimos consejo, aceptamos consejo, primeramente miren cómo nos definen, como hijos sabios. Dice, el hijo sabio recibe el consejo del Padre. Entonces lo que nos define a nosotros precisamente son las acciones. El recibir un consejo de un Padre siempre nos ayuda y nos hace ver bien delante de nuestro Señor. Pero dice que el burlador no escucha la reprensión. Entonces hay una gran diferencia en los hijos. Hay hijos sabios, hijos burladores, hijos que
oyen a su padre y actúan conforme a lo que el padre determina, y unos que hacen caso omiso a lo que el padre dice, pero mañana o pasado, por supuesto, van a tener que acarrear las consecuencias. A veces hay cosas que pasamos o cosas que vamos a pasar y que antes de asumirla siempre es importante una orientación. De hecho, hay materias que se llaman así orientación, departamentos que se llaman orientación, y precisamente es para ayudarnos. Nada mejor que una persona que está en bachillerato, cuarto, quinto año, que debe tomar decisiones tan importantes en la vida como qué carrera voy a estudiar y de esa forma ser un profesional y de allí establecer su vida, y tener a alguien que nos oriente y que nos diga realmente qué es lo que queremos, o poder ayudarnos a darle forma al proyecto, a la visión que tenemos en esa etapa carente de tanta formación, conocimiento, madurez. El adolescente carece de muchas cosas y a esa edad le toca tomar muchas decisiones. Decisiones importantísimas y a veces sin tener la menor idea ni qué hacer. Entonces poder oír un consejo, poder recibir una orientación, nunca nos va a estorbar, al contrario, nos va a ayudar precisamente a evitar males. No tener a alguien que nos dé un consejo, ok, perfecto, pero teniendo quien te pueda dar un consejo, quien te pueda orientar, es importante aprovechar ese recurso, aprovechar esa persona que tiene la disposición de poder aportar un grano de arena en la vida de uno, y que eso nos ayuda más bien a crecer. Uno tiene que aprender a oír, uno tiene que aprender a estar atento a la voz de otra persona, que a lo mejor por sus años de experiencia, por su formación, nos puede ayudar precisamente en la toma de decisiones, y a veces decisiones que son muy importantes para nosotros. Pero yo pienso que hasta cierto punto muchas de esas cosas se han perdido porque hoy día los hijos no respetan a los padres. Los hijos ven a los padres como alguien más, los tutean, les gritan, les hablan, y esa línea del respeto que debe existir entre hijo y padre a veces se violenta, se pasa. Es verdad que el padre tiene un lugar, y a veces el padre, por tener esa buena comunicación, esa buena relación con el hijo, abre una puerta precisamente para poder compartir. Pero a veces el hijo, por no entender o por mantener cierta postura, no se da cuenta que ese sigue siendo su padre, a pesar de lo bueno, de lo abierto, de lo confiable, de lo amigo que pueda mostrarse en un momento. Nunca podemos perder la mirada y entender que es un padre. Eso es algo que no podemos dejar de ver. Y a veces hay gente que pierde esa óptica, y la línea del respeto es una línea muy delgada, pero por ser delgada no quiere decir que no exista. Existe la línea. Entonces debemos estar muy claros de que esa línea existe y no pasarnos de esa raya. No violentar el espacio de nuestro Padre. La confianza, no violentarla precisamente por el abuso de querer hacer o decir cosas que no deberíamos. Siempre en la cultura del reino, más bien el respeto a los padres es algo muy importante, muy valioso. El honrar a un padre precisamente va más allá del concepto tradicional que tenemos, que creemos que honrar es como que ayudar económicamente a nuestros padres. Cobramos y le damos algo económicamente, entonces bueno, lo estoy honrando. Hasta cierto punto es parte de lo que debemos hacer con nuestros padres para bendecirlos porque son padres. Pero más allá de la parte económica, el darle siempre su lugar, el darle su puesto, el poder ver un hijo siempre esa figura, la cual debe respetar y mantener esa línea, a pesar de la confianza que exista, es fundamental para un hijo de rey. En la cultura de nuestro pueblo, precisamente se honran las canas, se respetan a los padres, y dentro de las proclamas o conocidas como mandamiento, la palabra establece honrar a los padres. Y está entre los 5 primeros que tienen relación entre el hombre y el Señor. Por lo tanto, la relación con nuestros padres, lo que se ve afectado no es solamente la relación con un padre, sino también nuestra relación con nuestro Padre Celestial.
La manera de poder tener una relación con nuestro Padre Celestial es colocándola en práctica con nuestros padres terrenales. Y de allí un Padre espiritual que viene a ser como esa figura paternal que te puede ayudar, que te puede apoyar, que te puede orientar para la toma de decisiones. Y el Señor no estableció religiones. Las religiones son los caminos que el hombre ha creado para acercarse al Señor. Ninguna religión del Señor, todas las religiones son hechas por hombre. Los medios que el hombre concibe en base a una visión, una óptica, para poder llegar a nuestro Padre Celestial. Así de fácil. Pero ya el Señor estableció cómo poder servirle, cómo poder acercarse. Entonces lo que nos toca a nosotros es precisamente poder manifestarlo o poder expresarlo con hechos palpables, tangibles, que muestren que lo nuestro va más allá de una buena teología o de buenas expresiones o de conceptos claros o de citas que no pueden ser refutadas, sino de actos que realmente marquen una diferencia. En los Salmos, capítulo 82, versículo 5, tres cosas que poseen. 1. Alguien que no sabe. 2. Alguien que no entiende. Y como consecuencia, se anda en tinieblas. ¿Cómo poder caminar en luz? ¿Cómo poder caminar conforme a la palabra si primero no conocemos y mucho menos entendemos? Recordemos que nuestros pasos, los pasos que da un hijo, siempre van a estar dentro del nivel de revelación. En base a lo revelado es como se van a medir tus pasos. Tus pasos van a ser tan largos o tan cortos dependiendo del nivel de revelación. Así de fácil. Nosotros no podemos caminar por encima de la revelación. Nosotros no podemos ir más allá de lo que el Padre nos revela. Siempre debemos entender que el nivel de revelación va a ser precisamente lo que marque cómo yo voy a caminar, cómo yo voy a vivir. Los principios se parecen mucho a las fórmulas. Son leyes que gobiernan la vida y que permanecen constantes ante la cara de los cambios. La clave es aprender y entender los principios para que puedas manejar cualquier tipo de situación o problema que se presente. El gran reto de la vida es entender la vida. Por ende, la gente está confusa y llena de problemas. No es porque no haya respuesta, sino porque no entendemos a nuestro Padre, que es el Creador, y no conocemos sus principios. Si nosotros conocemos los principios, vamos a entender cómo opera un sistema de reino, que es precisamente el que está en la Escritura. Si yo aprendo a caminar y activar estos principios, simplemente voy a abrir ciertas cosas. Si nosotros aprendemos y entendemos los principios, podemos manejar cualquier tipo de situación o problema que se presente. Porque tenemos en nuestras manos el recurso para poder asumir y salir de ciertas cosas. Así que los principios son los que nos van a ayudar a establecer los límites o lo que va a delimitar una senda o un camino que nosotros vamos a transitar. Los principios son las bases en las cuales está sustentada toda una cultura de reino. Recordemos que el Señor a Adán simplemente le reveló principios, y esos principios se iban a establecer posteriormente en una cultura, y esa cultura iba a impartir identidad. Con esa identidad, ciudadanía, y con esa ciudadanía un propósito. Entonces no podemos sacar los principios en nuestro estilo de vida, porque si no, no vamos a poder caminar dignamente. El camino de un justo tiene que ser precisamente dentro del marco de estos principios que el Señor ha colocado. Fuera de ellos no podemos hacer nada. Así que si nosotros aprendemos los principios y los ponemos en práctica, cualquier problema, cualquier situación que se presente, vamos a tener la capacidad de poder salir de ellos. Por muy dura que sea la situación, por muy fuerte, por muy adversa que se presente, vamos a poder salir con bien. Y no es porque me lo hayan contado,
sino que muchas veces, conociendo los principios, he podido salir de situaciones que se me presentan en la vida. Mire todo lo que dice aquí esta carta a los Hebreos, en este capítulo. Y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo. Y mire cómo empieza. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Esa expresión menospreciar, esta palabra menosprecia, es la misma palabra en hebreo que aparece en la actitud de Esaú cuando echó a un lado la primogenitura. Y dice, y de esta forma Esaú menospreció la primogenitura. Esa palabra menospreciar es la misma, es la misma. Es la acción de tener en poco, de no valorar, de no darle el lugar, la relevancia que tiene precisamente la disciplina. La disciplina no estorba, la disciplina forja carácter, la disciplina nos ayuda a tomar decisiones sensatas, ajustadas a la palabra. La disciplina nos ayuda precisamente a tomar decisiones que nos ayuden a evitar caer en un hueco o pasar por situaciones que generen una crisis en nuestra ser. La disciplina nos ayuda a establecer orden de prioridades, qué es lo más importante, qué es lo menos importante, de qué forma caminar. Por lo tanto, la disciplina nos ayuda a nosotros a entender el camino del Señor. ¿Cómo poder transitarlo? Solamente a través de la disciplina. Primeramente porque vivimos en un mundo el cual opera en un sistema que es contrario al bíblico. O es un sistema que es totalmente diferente. Y por lo tanto, ese sistema que es diferente se transforma en un enemigo que todos los días nos bombardea con ciertas cosas y situaciones para sacarnos del camino. Entonces, la disciplina que nos imparte el Padre nos ayuda a poder enfrentar diariamente todas las situaciones que se nos presentan. Todo aquello que viene para, de alguna forma, desviarnos o sacarnos del camino. La disciplina va a ser la herramienta que nos dé la fuerza suficiente para pasar por encima de cualquier obstáculo y que a diario se va a presentar. Por lo tanto, no pensemos o creamos que la vida en el Señor es un camino lleno de rosas. La vida en el Señor a veces es dura, es fuerte, precisamente por la función o el oficio que debemos asumir. En este sentido, siendo representantes de un reino como embajadores. Entonces no podemos menospreciar la disciplina. Y luego te dice, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Hay gente que le pasa eso. Hay gente que la reprensión o la exhortación en un momento dado los desmaya, los hace flaquear. De pronto porque se sienten acusados o se sienten mal porque los están regañando, porque los están exhortando o porque los están llamando al orden, sin darse cuenta que más bien cuando tú eres disciplinado, cuando tú eres reprendido, lo que están haciendo es colocándote otra vez en el camino o están impidiendo que te salgas del camino. Entonces, la reprensión o la exhortación o la disciplina no viene en contra de nosotros para destruirnos, al contrario, evita que seamos destruidos. Por lo tanto, cuando se nos exhorta, cuando se nos reprende, cuando se nos disciplina, en el momento podemos verla como algo duro, como algo fuerte, como algo difícil, pero nos están haciendo un bien. Nos están haciendo un bien porque están haciendo forjar un carácter en nosotros que nos va a ayudar a tener el temple y el valor suficiente para enfrentar cualquier cosa que se nos presente después. Tener la sabiduría, tener la paciencia, tener el discernimiento para saber qué hacer y qué no hacer, va a estar ajustado precisamente a qué tanto fuiste disciplinado, fuiste formado, fuiste entrenado como hijo. Y eso nos va a ayudar. Eso no va a ser un problema, al contrario, nos evitas los problemas. Y es precisamente lo que dice luego la palabra, lo que a veces no hemos entendido. Porque el Señor al que ama, disciplina.
al que ama, disciplina. Y eso es una realidad. Triste es para una persona es saber que fulano es su padre y que en un momento dado tomó ciertas decisiones y que su padre nunca lo orientó y todo lo que le pasó después. Que después que vaya a hablar con su padre le diga a su padre, no, sí, yo sabía, yo estaba consciente de lo que estaba haciendo, pero no te quise decir nada. Entonces uno dice, entonces, ¿qué papel juega un padre que se queda callado cuando ve que un hijo se está yendo por un precipicio? No, lo que pasa es que yo quise respetar lo que tú estabas haciendo, pero es que, y respetar no es orientar, y respetar no es activar una alarma en esa persona haciéndole ver que está cometiendo un error. Al contrario, ese es un concepto errado de respeto. Respetar no es que mi hijo se está desviando y está haciendo o cometiendo acciones que son contrarias a la palabra y yo simplemente no le voy a decir nada porque, entre comillas, lo respeto. Al contrario, le estoy haciendo un daño. Porque mañana me va a tocar darle una palabra, ayudarlo, apoyarlo, levantarlo después que hizo todo lo que hizo. Es como la persona que de alguna manera tiene miles de problemas. Por ejemplo, cuando son de pareja. Y en este sentido, cuando parejas que de pronto no son compatibles, que de pronto no tienen los mismos conceptos, los mismos proyectos, la misma visión, casi siempre cuando son uno que es creyente y otro que no es creyente, siempre va a haber a esos choques. Entonces de pronto el hombre en la calle hace miles de cosas y la mujer no se da cuenta o por lo menos no tiene evidencias claras de que eso está sucediendo. Entonces todo el mundo sabe, toda la familia sabe menos ella. Entonces nadie le dice nada porque supuestamente, bueno, como yo la respeto, yo no me quiero meter en su vida. La pregunta es, callándote, porque supuestamente la estás respetando, le estás desgraciando la vida más bien. Porque quedarte callado de alguna manera eres elemento de cooperación para que tu hija mañana salga lastimada, vejada, maltratada. El deber ser de un padre es, un momento hija, mira, está pasando esta situación así, así. Yo no sé si tú estás consciente o no, pero esto está sucediendo y te lo voy a decir. Que mañana o pasado se ponga brava, no le guste lo que tú le dijiste o cómo quisiste orientarle, ya eso es otra cosa. Pero tú cumpliste tu deber. ¿Sabe qué da impotencia y qué es duro? Que después ese hijo o esa hija se dé cuenta de todo lo que pasó a su alrededor, ese infierno que vivió con esa persona, y que el día que diga, me voy a separar, me quiero divorciar de él, después todo el mundo le llegue y le diga, oye no, que yo sabía que él era esto, yo sabía que él hacía así, yo sabía que esto pasaba, yo sabía que uno diga, bueno, y ustedes todos sabían y no me dijeron nada. Y todos ustedes sabían y se quedaron callados. Entonces la pregunta es, ¿qué clase de familia tenemos entonces? Que ven que una persona está mal, está siendo vituperada, lastimada, miles de cosas que pueden pasar, y que nadie le diga nada por el supuesto respeto. Eso no es respeto. La Escritura dice que el Señor al que ama disciplina. O sea, el Señor no viene con medias tintas, el Señor no va a hacer las cosas a medias. El Señor sí nos va a disciplinar. De pronto lo que un padre terrenal no hace, el Señor sí lo va a hacer. Y no hay nada peor que caer en las manos del Señor. Eso sí es duro. Si el Señor al que ama disciplina, precisamente la disciplina es una expresión de amor, no una expresión de odio. Cuando una persona está haciendo algo indebido y uno como padre le dice, mire hijo, esto no es así, o mire hija, esto no es así. Usted debería ser así, usted debería ser así. Me parece que está mal esto, me parece que está mal esto. Evalúalo, revísalo. Estás viendo este lado de la moneda, pero la moneda también tiene otra cara que a lo mejor no la estás viendo. Esa orientación, eso es lo que se le puede decir. O en un momento dado, decirle algo que sea duro. No es una manifestación de odio, al contrario, es de amor. Porque lo amo, yo no quiero que pase por un dolor, por problemas, por una situación difícil. Porque lo amo precisamente, quiero evitarle el sufrimiento, quiero evitarle el dolor, quiero evitarle la frustración. Y eso es precisamente lo que un padre quiere para un hijo, evitarle toda esa serie de situaciones. Dice luego,
ni desmayes cuando eres reprendido por el Señor, porque el Señor es el que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Imagínense el recibimiento. Dice la Escritura, si soportáis la disciplina, Adonai os trata como a hijos. ¿Cómo queremos nosotros que el Señor nos trate? ¿Como hijo o como bastardo? Pregunto. ¿Como hijo? Entonces prepárese, porque si usted quiere ser tratado como hijo, el Señor lo va a disciplinar. Y si usted quiere ser recibido como hijo, el Señor también te va a azotar. Entonces, entender que el Señor nos va a confrontar y que el Señor nos va a decir lo que tenga que decirnos, puede ser duro en el momento, pero es mejor eso que tener un poco de hijos almáticos. Un poco de emocionalistas por ahí, eso es muy triste. Poder hacer las cosas como el Señor demanda es lo más importante. Poder hacer las cosas como el Señor lo establece nos va a ayudar precisamente a cometer menos errores. Nos va a ayudar a tener menos frustración. Nos evita pasar por problemas y situaciones bastante fuertes que a veces tenemos que experimentar precisamente porque ignoramos muchas cosas y el Señor no es que las quiere revelar, no nos las quiere mostrar, nos quiere corregir, y como mantenemos una posición radical, entonces nos tiene que disciplinar, y precisamente es porque somos hijos, porque nos trata como hijos. Y eso es evidente, porque se aplica hasta dentro del plano terrenal. Triste es que usted cometa miles de errores y nadie le diga nada. O sea, para usted o para el mundo, usted es alguien que son indiferentes. Y eso sí es lamentable. En cambio, tener a alguien que te diga, mira, cuidado por aquí o cuidado por allá, haz esto o ten cuidado con esto, precisamente nos están mostrando que existimos, y no solamente que existimos, sino que somos alguien importante en su vida, porque por eso nos están tomando en cuenta y nos están hablando y nos están orientando. De pronto para muchos que tenemos nuestros padres, ahorita no valoramos ciertas cosas. Pero el día que ya no estén, vamos a necesitar un consejo, una orientación de parte de ellos. Porque siempre es así. Todo hijo que tiene un problema, ¿a quién recurre? A su padre. Mire, y eso es la edad que sea. Usted tenga 15, tenga 20, tenga 30, tenga 40, los años que usted tenga. Siempre usted, cuando tenga un problema, va a ir direccionado a su papá y a su mamá. Y usted así tenga la edad que tenga, su papá siempre lo va a ver como un niño. Porque para los padres nosotros todavía no hemos crecido. Ellos piensan que todavía nosotros tenemos 10, 11 años. Tenemos 5, tenemos 6. Ellos creen que todavía somos los muchachitos que parieron hace poco. Ese es el concepto que ellos tienen. Y por eso nos tratan como nos tratan. Y a veces no entendemos eso. A veces no entendemos ese amor, ese que le podemos expresar a ellos precisamente oyéndolo, prestando atención, dedicándole un tiempito que no está de más. Mire, de nada vale que usted agarre y el día que se muera usted le lleve media floristería para la tumba. Primero, ni las está viendo. Mire, lo que usted pueda hacer por sus padres, hágalo cuando esté vivo. Porque después de muerto, ¿qué? Entonces, después de muerto, un hijo que ni siquiera vio a su padre, entonces pegó en la tumba llorando que por qué te fuiste. Es que de tu vida se fue hace años, si nunca le prestaste atención. Entender por qué están los padres, entender por qué somos hijos, nos va a ayudar. Y luego dice, o pregunta, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Y en este sentido, el padre, para que podamos servir a cabalidad, como tiene que ser dignamente y con integridad, tiene que disciplinarnos, tiene que formarnos, tiene que exhortarnos, tiene que azotarnos, porque es la única forma que podamos hacer las cosas bien. Porque mañana o pasado nos vamos a abortar sin darnos cuenta. Si nosotros no aprendemos a llevar una vida en orden, vamos a transformarnos en anárquicos a la vuelta de la esquina, que no vamos a aceptar nada de nadie. Porque el Señor tiene que procesarlo mucho más fuerte, tiene que moldearlo, tiene que darle vuelta hasta que entre en el carril. Por lo tanto, nosotros tomamos la decisión cómo quieren que seamos formados o cómo queremos ser tallados. Si es en caliente,
El metal dobla fácil. Usted agarra un metal, lo pone a calentar bien cuando está al rojo vivo, usted lo hace así y dobla sencillito. Ahora trate de doblarlo así pero frío. Va a tener que darle golpe y martillazo y golpe por aquí y tal para darle forma y no y paquiti puquiti pa. Entonces hay gente que decide que el Señor los forme, los trabaje en caliente para que usted quiebre, o simplemente usted se mantiene frío, pero el Señor igualito lo va a trabajar y va a ser a golpe. O sea, cada quien decide cómo desea su proceso. En los Proverbios, capítulo 3, versículos 11 y 12, la palabra dice de la siguiente forma. Dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo. Entonces el castigo no podemos menospreciarlo. Y dice, ni te fatigues de su corrección, porque Adonai al que ama castiga como el padre quien quiere. Porque en un momento dado eso nos ayuda a poder entender que hay ciertas cosas en la vida que no son como pensamos. Hay cosas en la vida que no son como usted la imagina, como usted la cree. Y siempre un padre está precisamente para mostrarnos un camino, una senda y explicarnos cómo son las cosas. Y a veces no queremos aceptarlo. Pero si el Señor nos ama, nos va a castigar. Pero la palabra te dice, no nos podemos fatigar por la corrección. Hay gente que uno tiene que decirle siempre las cosas, mira, pero es esto, mira, pero es esto, mira, pero por aquí, mira, por allá, mira, por allá. Bueno, usted no puede fatigarse. Porque esa corrección lo ayuda. Porque no toda la vida se le va a estar corrigiendo. Mientras más corrección es un punto a su favor, es un paso que usted da, está avanzando, está creciendo. En cada corrección algo se está quitando de usted y algo se está forjando en usted. Por lo tanto, la corrección tiene que ser. Tenemos que ser a veces duros con los hijos, pero es en su beneficio. Y hay que hacerlo. Isaías 45:9. Entonces, ¿cómo el barro puede decirle al que labra cómo va a hacer las cosas? Como aquel que está moldeando algo y el molde le dice de qué manera es que lo va a hacer. Imposible. Es como el principio de redención. El principio de redención que establece. ¿Cuál es una de las características que deben existir para que una persona experimente redención? Hay varias cosas que tienen que darse para que podamos experimentar redención. Hay una en específico que necesitamos. Estar en una condición en la cual no podemos salir solo. Necesitamos que alguien nos ayude. Ok. Si yo no puedo salir solo, sino que necesito a alguien que me ayude, yo no puedo condicionar la ayuda. O sea, yo no me puedo estar ahogando, ¿verdad? Y decirle, Señor, sálvame. Y decirle, pero eso sí, si me vas a salvar, que sea un crucero Northern Spring que hace toda una ruta por todas las islas del Caribe. Así es que yo quiero que tú me salves. No, usted se está ahogando. Lo que le tiren tiene que agarrarlo. O sea, usted no puede escoger cómo va a ser la tabla de salvación. Usted lo que necesita es ser salvo. Punto. El que necesita ser redimido, quien va a establecer la forma, es el que lo redime. Es el redentor, no el redimido. El redimido está en el hueco. El redimido está en una condición que el sol no puede salir. Él necesita que alguien actúe en su favor para que lo saque. Ahora, ¿cómo lo va a sacar? El redentor es el que decide. Entonces, ¿qué es lo que te dice el Señor a través del profeta Isaías? ¿Cómo le puede decir el barro al que lo labra qué haces? Usted no puede establecer cómo van a ser las cosas. El que las establece es el Señor. A nosotros lo que nos toca es asumir lo que el Señor dice. A nosotros lo que nos toca es caminar en base a lo que el Señor demanda. Yo no puedo decirle al Señor, yo voy a leer la palabra y como un menú en un restaurante decidir qué hago y qué no hago, qué como y qué no como. Simplemente la Torá es un manual de instrucción y lo que está allí es para nuestro bien. Nos guste o no nos guste, nos parezca o no nos parezca, sea duro o sea suave, pero está por algo. ¿Cómo nosotros vamos a conocer mejor quiénes somos que nuestro propio Creador? Imposible. Si Él nos creó a su imagen y semejanza,
Él sabe muy bien qué es lo que hay dentro de nosotros. Si Él nos sacó de tinieblas a luz, Él es el que sabe hasta dónde podemos llegar. Él sabe el potencial que nosotros tenemos. Ahora, ¿cómo podemos desarrollar ese potencial? Él se encargará entonces de ver cuál es el método que va a aplicar precisamente para desarrollarlo. Ahora, yo no puedo decirle, bueno, yo quiero que sea así, yo quiero que sea así, no me vayas a pasar por esto, que no pase por esto. No, ni el Mesías. Porque en un momento dado el Mesías dijo, bueno, Señor, pasa de mí esta copa. Pero después, ¿qué dijo? Que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Entonces, si el mismo Mesías nos dio ejemplo, entonces debemos estar entendidos que así van a ser las cosas siempre. No van a ser diferentes. Debemos estar claros que cuando el Señor empieza a trabajar con nosotros, primeramente como hijos, y de esa manera poder desarrollar carácter, para luego poder servirle y representarlo dignamente, vamos a pasar por un proceso que no va a ser el más fácil. Hay muchas cosas que tiene que hacer, muchas cosas que tiene que acomodar, muchas cosas que tiene que quitar, muchas cosas que debe establecer en nosotros, que va a implantar. Entonces, ese proceso va a ser tan largo o tan lento dependiendo de la disposición que usted tenga. Si usted se cede, si usted lo asume, si usted camina como el Eterno lo determina, entonces el proceso va a ser rápido, va a ser más fácil. Pero si usted se resiste, entonces va a ser a martillazo. Pero el proceso lo decido yo con mi actitud. En Gálatas capítulo 4, versículo 19. Entonces mire lo que dice Pablo. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que el Mesías sea formado en vosotros. O sea, ya Pablo había asumido que la gente que estaba en Galacia debía tener cierto comportamiento, ciertas actitudes, y sin embargo está viendo que no es así. Y él dice que vuelve a sufrir dolores de parto. ¿Por qué dolores de parto? Por las actitudes que tienen, que son contrarias a la palabra. Las actitudes que tienen, que son totalmente diferentes a lo que el Señor demanda. Y él dice, yo vuelvo a sufrir dolores de parto. Pero dice luego, hasta que el Mesías sea formado en vosotros. Entonces, si el Mesías va a ser formado en nosotros, estamos hablando de proceso. Si el Mesías tiene que ser formado en usted y en mí, estamos hablando de que vamos a pasar por un proceso y que ese proceso nos va a llevar a un nivel determinado. Ahora, ¿quién lo determina? El Señor a través de su palabra. Yo no. Yo lo que debo estar es presto al que el Señor me vaya moldeando, me vaya tallando como Él quiera. Porque quien me escogió fue Él. Y soy yo el que tengo que ajustarme a lo que Él demanda. Soy yo el que debo someterme a la voluntad del Señor. Precisamente porque soy hijo. Entonces, cuando hablamos de servir, cuando hablamos de caminar como hijo, cuando hablamos de tener actitudes como representantes del reino, debemos estar claros que no va a ser de la noche a la mañana. Hay muchas cosas que nosotros traemos de un sistema del mundo, un sistema terrenal, un sistema que es contrario y que es un estorbo. Hay cosas que tiene que quitar el Señor de nuestra vida. Hay cosas que lamentablemente son un peso. Hay cosas que nos estorban, que nos frenan, que no nos dejan caminar como deberíamos caminar. Y el Señor tiene que empezar a quitar, empezar a cortar. Y a veces nosotros le damos libertad al Señor para que trate con ciertas áreas de nuestra vida. Pero hay cosas que nosotros no dejamos que el Señor trate. Y hay cosas en las cuales el Señor va a hacer que esas cosas se vayan o se quiten. Pero lo que nos va a dar es la fuerza para que nosotros la hagamos. Pero no lo va a hacer Él. Es como una persona que de pronto tiene un vicio y dice, bueno, Señor, pero ayúdame, yo no quiero fumar más. Quítame eso, ¿no? El que tiene problema con el cigarro eres tú, no el Señor. O sea, eres tú el que lo tiene que quitar, Él no. Porque tú tienes una voluntad, un libre albedrío. Si tú luchas para quitarlo, Él te va a dar la fuerza para eso. Pero el Señor no te lo va a quitar. Tú eres el que debes tomar la determinación de quitarlo de tu vida. Y así como eso, cualquier cosa, cualquier vicio,
cualquier cosa que te esté dañando. Y hay muchas cosas que son dañinas en el ser humano, que nos dañan, que nos sacan de la carrera, que son totalmente fuertes, difíciles. Y esas cosas el Señor las va a quitar precisamente para que seamos pulidos, para que podamos brillar, para que podamos resplandecer y de esa manera ser una voz en este tiempo profético. Entonces, si el Señor dice que el Mesías debe ser formado en nosotros, no está hablando de cualquier proceso, porque vamos a ser formados precisamente hasta el Mesías. O sea, ese es el tope. Y en Efesios también, creo que es en Efesios, que también dice que a través de los dones el Señor nos va perfeccionando hasta llegar a la plenitud, a un varón perfecto, a la medida del Mesías. Imagínense. 2 puntos. Hasta llegar a ser un varón perfecto, y la medida es el Mesías, nada más y nada menos. ¿Cuánto nos faltará para llegar allá? Por lo menos cuando nosotros leemos esa cita bíblica, donde dice, para que nosotros lleguemos a un varón perfecto, a la estatura o a la plenitud del Mesías. Cuando nosotros nos vemos en esa cita bíblica, ¿qué tan cerca estamos de llegar a eso? ¿Qué tan cerca usted se ve? Lo que sí necesitamos es tener claro hacia dónde vamos. Si yo tengo claro hacia dónde voy y el Eterno me da las herramientas para poder llegar, lo que ya yo necesito es simplemente ser perseverante y constante en alcanzarlo. Y hay muchas cosas que el Señor en nuestra vida nos motiva, nos insta a que podamos hacerla, pero a la final, ¿quién la va a hacer? Somos nosotros, no Él. Hay muchas luchas que el Señor nos puede dar una palabra, puede utilizar a alguien para orientarte, para ayudarte, pero quien va a librar la lucha eres tú. Las luchas no las va a librar el moré, el pastor, no. Las luchas las libramos nosotros, cada quien. Y cada cosa que llegue en nuestra vida, debemos estar claros que el Señor, si el Señor las permite, es porque tenemos la capacidad de poder salir de ella. El Señor nunca va a colocar una carga de la cual no podamos nosotros soportar. Toda carga que el Señor permite es porque tenemos la capacidad. Ahora, que usted no esté claro cuál es su capacidad, eso es otra cosa, y la va a descubrir precisamente en ese proceso. Ahí es donde usted va a entender de qué está hecho. Pero a veces tienen que ser precisamente por situaciones muy difíciles, muy fuertes. 1 Corintios capítulo 9, versículos 26 y 27. Miren todo lo que dice. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Entonces, estamos viendo un hombre que no andaba como que ensayo por error, tirándola a ver si la pegaba. Estamos viendo un hombre que dice que él no anda como quien golpea al aire. Él no corre como a la aventura. O sea, él tenía una meta, un derrotero bien claro, bien específico. O sea, ¿cuál es la meta que usted tiene? ¿Cómo se ve usted como hijo del Señor? Dentro de 1 año, dentro de 5 años, dentro de 10 años. ¿Cómo se ve usted? Porque eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a saber cuánto nos falta. Es como cuando yo voy de viaje y yo voy por ciertas áreas y yo sé qué tan cerca o qué tan lejos estoy del lugar. Pero yo estoy consciente cuánto me falta, tanto en tiempo como en kilómetros, o por lo menos en tiempo. Usted, no, mira, apenas vamos saliendo, no, vamos por la mitad, no, falta poquito. Hay ciertas cosas en el ambiente, ciudades, letreros, cosas que usted ve, inmediatamente lo ubica, dónde está y cuánto le falta. Ya usted cuando ve el letrero, oye, me faltan kilómetros, me falta tanto, en tanto tiempo estoy en tal parte. Usted está consciente de eso, pero usted sabe hacia dónde va. Usted no agarra un carro y se monta en el carro a dar vueltas y vueltas. ¿Y para dónde va? No sé. Eso es mentira. Y Pablo dice, yo no ando corriendo como a la aventura, yo no ando como quien golpea al aire. Nosotros debemos tener claro cuáles son las metas de nuestra vida. ¿Cuáles son los objetivos que queremos? Como hijos, como ciudadanos del reino, como embajadores, como siervos del Señor, como ministros. Porque todos estamos llamados
Asumir ministerio, y en este sentido, el más elemental, el básico que la palabra establece. Ministros de la reconciliación. Ese es el básico. Eso es lo primario. Todos estamos llamados a llevar una palabra a la gente que está en las tinieblas para que se reconcilien con el Señor. Todos estamos llamados a tenderle la mano a aquel que está sin el Padre Celestial, que necesita del Señor. Todos estamos llamados a eso. Todos, sin excepción. Ahora, dentro de la carrera ya hay otras áreas con otros dones que sí son específicos y en los cuales ahí sí que no estamos llamados todos. Pero básicamente todos somos embajadores y todos somos ministros de reconciliación. Por la Escritura, eso es lo básico. Ahora, miren lo que dice luego, en base a esto que está hablando él, dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Y eso muchas veces sucede. Nosotros debemos colocar nuestro cuerpo en servidumbre, y dice, yo golpeo mi cuerpo. O sea, para que se sujete, para que se someta precisamente al proceso. Porque usted sabe que es triste que usted, conociendo una palabra, conociendo un camino, siendo de bendición para que llegue a otras personas mañana o pasado, lo que le exija al Padre sea tan fuerte que lo saque de la carrera, porque usted no pudo asumirlo y usted mismo se salió. Y después que usted se salga, usted vea que hay personas que están dentro de la carrera porque usted fue el instrumento para que ellos la corrieran y usted está fuera. Eso es lamentable, que después que él diga, oye, después yo he sido de bendición, de ayudar, de apoyar, de mostrarle el camino a tanta gente, después él ver la gente en el camino y él verse fuera. Poder ayudar y bendecir a tantas personas y que después tú te veas que estás descalificado. Gente que de pronto asumió un ministerio y que estuvieron pastoreando, fueron evangelistas, fueron profetas, lo que sea, y después tú los ves en el mundo. Y de eso hay mucha gente. Muchos porque lamentablemente se presentó situaciones difíciles, adversas, y fueron más grandes que ellos y los arropó. Otros porque a pesar de que pudieron pedir perdón al Señor por lo que hicieron, no se perdonaron ellos. Otros que a lo mejor sí se perdonaron, pero el mundo no los perdonó, la gente no los perdonó. Y lamentablemente se salieron, no soportaron el señalamiento, la acusación, todo esto. Y si algo estamos claros nosotros en la Escritura, es de hombres y mujeres que fallaron. Pero si algo tuvieron es que fueron perseverantes. Porque es verdad que David falló, pero no quedó ahí, él siguió. Y muchos hombres del Señor cometieron fallas, cometieron errores, pero más adelante, cuando cometieron el error, lo enmendaron y siguieron hacia adelante. De eso está llena la Biblia. Y esos casos se citan, esas personas se mencionan en las congregaciones. Siempre y cuando dentro de la congregación alguien no cometa el error de esa gente. Mientras que los que cometieron el error sean Elías, Eliseo, Nehemías, Jeremías, Isaías, David, toda esa gente, no hay ningún rollo. Pero si alguien llega a cometer un error o una falla como ellos dentro de la congregación, hasta ahí llegaron. Si alguien niega al Señor dentro de la congregación, está votado. Nadie votó a Pedro cuando negó al Señor 3 veces. Si eso sucede en la congregación y alguien dice, no, yo me voy porque tengo miedo y se mete en una cueva, bueno, ya se no puede volver atrás. Él sí lo hizo y levantó Eliseo. Y así como vemos esos casos, vemos muchísimos. Hombres que cometieron fallas, que cometieron errores, pero tuvieron el temple y la madurez para levantarse. Y eso es lo que dice Pablo. Primero evitarlo, que es lo más sensato. Pero como nadie está exento de fallar, imagínense. Entonces, primero evitarlo, sí. Y por eso él dice, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Entendido en qué? En que mañana él no vaya a quedar descalificado después de haber sido un instrumento para abrir la puerta a tanta gente que entró en este camino. Que para muchos era una herejía, pero él así servía al Señor. Y eso puede ser muy difícil para mucha gente. Yo conozco personas, pastores y pastoras, que en un momento dado compartimos, hablamos la palabra y hoy día están en el mundo y no quieren saber nada del Señor.
Y de esos hay muchísimos. Y eso es lamentable, porque fue a lo mejor muy duro, la situación fue muy fuerte, las marcas no las pudieron quitar, las heridas fueron muy profundas, no sabemos. Entonces Pablo nos dice que hay que tener mucho cuidado. Daniel capítulo 11, versículo 32. Con la lisonja seducirás o seducirá a los violadores del pacto. Mas el pueblo que conoce su Elohim, ¿qué es lo que tiene que hacer? Esforzarse y actuar. Entonces aquí lo importante, en base a lo que dice el profeta, son dos cosas. Uno, esforzarnos. El esforzarnos. Y de hecho, eso fue lo que se le demandó en un momento dado a Josué. ¿Qué se le dice a Josué? Esfuérzate y sé valiente. Pero también se le dice para qué cosa. Entonces no podemos dejar las citas ahí a medias, ¿no? Dice la palabra, esfuérzate y sé valiente. Ahora, aquí nos habla que el pueblo que conoce a su Elohim, o en este caso a su autoridad, que es el Padre Celestial, se esforzará y actuará. La pregunta es, ¿cuánto de nosotros nos hemos esforzado? ¿O qué tanto nos hemos esforzado? ¿En verdad nos hemos esforzado a un punto que nos sintamos satisfechos con el esfuerzo? Podemos decir, no, yo me he esforzado. Yo me he esforzado a todo lo que el Señor me ha demandado. En verdad he cumplido, he estado a la altura, porque mi esfuerzo en verdad ha sido grande. ¿Podemos decir eso? ¿Qué tanto esfuerzo? Pero no solamente dice se esforzará, sino que dice y actuará. Ahora, mis actuaciones, ¿qué tan fuertes, qué tan grandes, qué tan radicales han sido? Porque mi actuación refleja precisamente quién soy. Mi actuación es lo que me identifica con otro. Es la manera de que otro me pueda conocer. En Primera de Juan, capítulo 5, versículos 3 y 4. Pues este es el amor al Padre. Mire cuál es el amor al Padre. Que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido del Padre vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ahora, cuando nosotros vemos esa expresión, que todo lo que es nacido del Padre vence al mundo, debemos entender el mundo no como el planeta, sino como el sistema. ¿Ok? Lo que hemos nacido del Padre, hemos vencido este sistema. O estamos o tenemos el potencial de vencerlo. El sistema que funciona, que es un sistema terrenal, que procede de una base que es totalmente contraria, hasta satánica pudiéramos llamarlo. Ese sistema nosotros podemos vencerlo. Porque el Señor nos ha dado no solamente la autoridad, sino también el poder para poder vencer este sistema. El poder y de esta forma vencer todo lo que se presente, que viene del sistema. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo? Primeramente, al principio nos establece ciertas bases, guardando los mandamientos que no son gravosos. Los mandamientos nos van a ayudar a fortalecernos, a crecer, a madurar, a ponerlos en práctica, a desarrollarnos. Y de esta manera podemos enfrentar a un sistema. Ahora, en Gálatas 2:20, usted se puede parar en la mañana y decir, bueno, con el Mesías estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Iremos o habremos llegado ya a ese punto, a ese nivel de decir, ya no vivo yo. O todavía estamos luchando, como dice Pablo en Romanos 12. Todavía estamos presentando el cuerpo en sacrificio vivo. ¿Dónde estamos? Estamos antes del altar presentando o llevando a presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, o estamos ya después del altar de pies diciéndole, bueno, ya no vivo yo, el Señor vive en mí, o el Mesías vive en mí. O sea, ¿dónde estamos ubicados? O es que ni siquiera estamos por allí, a lo mejor alguien está por el atrio, o a lo mejor alguien ni siquiera está en los atrios, está afuera. O a lo mejor hay gente que apenas irá en vía del tabernáculo.
sea, ¿dónde estamos ubicados? Dentro de ese proceso, yo creo, por experiencia propia, que todos nosotros sabemos cuáles son las cosas que estorban. Usted y yo sabemos por lo menos las más básicas, las más elementales, que en nuestra vida están y nos estorban para poder servir al Señor. Nos estorban para poder caminar como hijos, nos estorban para poder vivir dignamente, nos estorban para poder representarlo al Señor como tiene que ser. ¿Qué cosas hay en nuestra vida? De pronto la gente no las verá, algunos no las notarán, pero tanto nuestro Padre Celestial como usted y como yo sí sabemos cuáles son. Usted está consciente de cuáles son las cosas que en verdad son peso. Usted está consciente, como también lo estoy yo, de cuáles son las cosas que tenemos que despojarnos o que no nos dejan avanzar como deberíamos avanzar o caminar como deberíamos. Son las cosas que nosotros mismos podemos identificar. A lo mejor hay unas que son las que el Señor nos va a revelar en un momento, son las que el Señor nos va a mostrar para que las quitemos. Pero hay otras que ya están. Hay otras que ya son evidentes, hay otras que son palpables y no podemos vivir acariciando eso, no podemos vivir jugando con eso. Eso tenemos que erradicarlo, eso tenemos que cortarlo. Yo siempre he creído en una persona que cuando la palabra lo confronta, esa misma palabra lo hace meditar, lo hace reflexionar, lo hace evaluar su vida. Y si realmente ama al Señor, va a tomar decisiones radicales. Va a tomar decisiones que son fuertes, que son bruscas, pero que son necesarias. Y hay situaciones en seres humanos, en creyentes, en hijos del Señor, que las decisiones no pueden esperar. Tienen que ser bruscas y rápidas. Tienen que ser radicales, pero tienen que ser inmediatas, violentas. Porque la situación que está viviendo o por lo que está pasando no es un juego, no es cualquier cosa. Es algo bastante difícil que de alguna manera lo está golpeando lentamente, pero que lo puede tumbar sin darse cuenta a la vuelta en la esquina. Que hoy a lo mejor se siente en la capacidad de soportarlo o asume que tiene la fuerza suficiente para poder caminar y tolerarlo. Pero ¿por cuánto tiempo usted va a aguantar de pie recibiendo golpe? ¿Por cuánto tiempo usted va a aguantar de pie viviendo la situación que está viviendo? ¿Cuánto cree usted que puede en verdad vivir y aguantar todo este embate a diario en situaciones que se presentan y se presentan y se presentan? O sea, ¿hasta cuándo vamos a colocar pañitos tibios? ¿Hasta cuándo vamos a torear las cosas? ¿Hasta cuándo vamos a hacer una vista a la bandera o haciendo los locos? Porque a la final los únicos perjudicados somos nosotros, nadie más. Los únicos que vamos a ser dañados, lastimados, somos nosotros. Y hay cosas en la vida que en verdad nosotros con esas cosas no podemos coquetear. Hay cosas en la vida que son muy difíciles, muy duras, que no se pueden tolerar, que son en verdad difíciles y que debemos sacar pero de una. Que debemos erradicar, que debemos erradicarlas por completo. No podemos seguir podando el árbol. No podemos seguir trabajando las ramas. Tenemos que ir a la raíz del asunto. Tenemos que ir al punto que en verdad refleje o muestre que queremos salir del hueco. Y hay cosas que no pueden esperar. Hay decisiones en la vida que debemos tomar de manera, pero así, inmediata. Porque es que usted no está consciente de cuánto puede aguantar. Usted a lo mejor piensa, no, sí, se supera, se aguanta, yo todavía puedo aguantar un poquito y mañana ya veré, dentro de una semana yo pienso que sí. Mire, a veces la vida nos golpea, o las cosas se incrementan, o las cosas aumentan, en fracción de segundos sin darse usted cuenta ni yo. Situaciones difíciles, problemas, adversidades a veces vienen de una forma, pero a veces vienen de otra que ni siquiera medimos la magnitud de cómo viene contra nosotros. Y si las dejamos pasar, si nosotros de alguna forma le vamos echando ese bálsamo,
y no las asumimos, si no las confrontamos, a la vuelta de la esquina viene con todo, pero con todo contra nosotros. Entonces nosotros debemos aprender precisamente a morir, a tomar decisiones, a hacer cosas que a lo mejor se verán hasta como sacrificio, pero son necesarias. Y mire, a veces perdiendo se gana. Oye, es que yo si tomo esta decisión voy a perder esto, voy a perder esto, voy a perder esto. Sí, pero no hay nada mejor que la paz, que tener paz, que tener gozo, que poder levantarnos con la cabeza fresca, tranquila. Mientras que estemos vivos tenemos oportunidad de hacer miles de cosas. Mientras que estemos vivos y con el Señor, todos los días se nos abre una oportunidad para hacer algo mejor, para hacer algo diferente, para hacer algo que en verdad refleje que lo nuestro no es un compromiso de labios, sino que nuestras acciones reflejan que realmente estamos comprometidos. La palabra dice claramente que el Señor nos ha dado dominio propio, poder, no espíritu de cobardía. Son los valientes, los violentos los que arrebatan las bendiciones. Y los problemas la gente no los va a solucionar por nosotros. Eso es falso. Los problemas tenemos que solucionar nosotros. Nadie va a pelear por usted y por mí. Usted y yo somos los que debemos pelear nuestras batallas. Que otra persona nos ayude, nos direccione, nos oriente, nos aporte un recurso, sí. Pero a la final, usted va a tener que luchar y yo voy a tener que luchar. Nadie lo va a hacer por mí y nadie lo va a hacer por usted. Así de sencillo. Y eso fue precisamente lo que entendió Pablo y lo que entendieron muchos hombres. En Marcos 10:45, el Mesías tenía claro lo siguiente: 1. No vino para ser servido, sino para servir. Ahora, el nivel de servicio, en este caso del Mesías, ameritaba que tenía que dar su vida en rescate por mucho. Yo no vengo para ser servido, yo vengo para servir. Ahora, ¿cómo se mide el servicio del Mesías? Que tiene que dar la vida. Juan el Inmersor, él vino para servir. Y cuando él entendió cómo era su servicio y cuánto tiempo iba a durar el servicio, él mismo dijo, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Y lo primero que hizo fue, aquí estoy. Eso es madurez, eso es tener entendimiento, eso es tener claridad. Si nosotros no estamos para ser servidos, sino para servir, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuál es el precio que nos está demandando el Padre a nosotros para poder servir? Al Mesías dar la vida, a Abraham dar un hijo. ¿Cuál es el precio que usted tiene que pagar y que yo tengo que pagar para poder servir? ¿Qué tenemos que dejar? ¿Con qué tenemos que romper? ¿De qué tenemos que desconectarnos? ¿Qué meta o qué proyecto tenemos que echar a un lado? ¿Qué sueño lamentablemente tenemos que matar y sacrificar? Porque algún precio pide. Si a unos les pidió la vida, a otros les pidió un hijo, a otros el Mesías les dijo que lo dejaran todo, a algunos les dijo no, que los muertos entierren a sus muertos. La pregunta es, ¿qué debemos dejar nosotros? ¿Qué debemos matar? ¿Qué debemos sacrificar? Porque es evidente que si vamos a servir, algo se nos va a pedir. Y yo debo estar consciente cuál es el precio. Josué, capítulo 24, versículo 24. Entonces el pueblo del Señor respondió, que adoráis nuestro Elohim, serviremos, y a su voz obedeceremos. Dos cosas importantes, servir y obediencia. Poder obedecer. Servir sí es importante, pero también el obedecer, estar claro que debemos obedecer lo que establece la palabra, obedecer a nuestro Padre. No podemos hablar de que somos hijos si no obedecemos. La obediencia es lo que determina quiénes somos.
Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir al Señor y a las riquezas. Pero así como no se puede servir al Señor y a las riquezas, tampoco se puede servir al Señor y otras cosas. En este sentido está hablando de las riquezas, pero hay otros casos que no necesariamente son las riquezas. A veces el lugar del Señor lo ocupa alguien o algo, y debemos identificar quién o qué lo está ocupando. Pero si decimos que vamos a servir al Señor, el Señor tiene que ser lo más importante. Y a veces lo decimos de boca, pero cuando nos toca tomar una decisión, como el hijo, como el joven rico, ¿cuántos realmente lo asumimos? ¿O cuántos bajamos la cabeza y damos la espalda? Pero hay que tomar una decisión. ¿A quién vamos a servir? Pero no se puede servir a dos señores. Porque lo que coloquemos delante del Señor, precisamente eso es lo que vamos a tener que después mañana llevar al altar. Lo que yo coloque por encima del Señor, mañana precisamente eso es lo que me va a pedir. Lo que para mí sea más importante, eso es lo que yo voy a tener que sacrificar a la vuelta de la esquina. Porque eso está haciendo que el Señor sea desplazado, le está robando la gloria. Nosotros vemos muchos casos en la Escritura, pero uno que nos llama mucho la atención, precisamente es el caso de Esaú cuando vendió la primogenitura. Y nosotros vemos a Esaú con una actitud como que estúpida. ¿Cómo vende una primogenitura por un plato de lentejas? Y decir en ese momento, en un momento dado, mira, pero dame porque me voy a morir de hambre. O sea, ¿qué persona puede tener tanta hambre que por no comer en ese momento se iba a morir? O sea, el hombre hasta exagerado era. Pero a veces nosotros no vendemos una bendición por un plato de lentejas, pero sí vendemos la bendición, o sí la echamos a un lado por otras cosas. Y esas son las decisiones a veces que se toman, o las cosas que a veces se hacen sin pensar bien lo que se está haciendo. Porque es que no podemos servir a dos señores. Tenemos que tomar la decisión de quién o a quién es que vamos a servir. Y en ese sentido, bueno, esforzarnos en servirle con todo nuestro ser. No podemos servir al Señor a media. Tenemos que servir al Señor con todo nuestro ser, como dice la palabra, espíritu y alma y cuerpo. Y que podamos entender que a veces pensamos que con lo que estamos haciendo como servicio, mire, es lo mejor, es lo máximo. Y a veces simplemente somos siervos inútiles.